discípulos, a los líderes, por 3 años. Ya estaba a punto ya de graduarse, porque ya Jesús iba a ir, ya iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, y les toma un examen. Y Tomás jala pues el examen, porque le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Pero Tomás, toda la vida has estado con el Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Llama al segundo alumno, a ver, Felipe, y eso es lo que vamos a leer. Ahí decimos, ya Felipe no la puede hacer, ¿no? Ya Felipe tiene que saber que Jesús es el Padre, y así le acaba de decir a Tomás, ¿no? Y entonces en Juan capítulo 14, del verso 8 al 14, dice así. Vamos a ver qué dice. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Hay otro jalado. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. Acabas de escuchar a Tomás que hizo la misma pregunta y ya le he dicho. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, entiende, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escuche bien esto, porque de esto se trata el tema de hoy. El Padre que mora en mí, ¿Él hace qué? Dígalo una vez más. ¿Él hace qué? La última vez. ¿El Padre hace qué? Las obras. Porque hoy día vamos a romper algunos esquemas, porque a mí también me rompió el esquema. Yo siempre enseñaba otra cosa aquí parecida, pero hoy día van a aprender algo nuevo. Yo le digo nuevo porque yo también la aprendí. Y dice ahí: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas ¿qué? ¿Por las mismas qué? ¿No dice por los mismos milagros? ¿No dice por las mismas sanidades? Obras. Ojo, porque eso es muy importante, yo no me había dado cuenta de eso. Y dice así: de cierto digo, el que en mí cree, los milagros que yo hago, Él las hará. Obras, ¿no? ¿Qué dice ahí? Obras. Y yo siempre pensaba que eran milagros, sanidades, pero ahí dice obras. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores milagros hará. ¿O qué? Mayores obras. No está diciendo milagros, porque yo voy al Padre, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, hoy día en la mañana ya estuvimos orando. Por eso generalmente no oramos al dar el mensaje, pero quiero decirles algo importante. El tema de hoy se llama: el que cree en Cristo hará más obras que Cristo. Escuche bien, este es el mensaje y la enseñanza de hoy. El que cree en Cristo hará más obras que Cristo. Yo le digo esto porque lo he escuchado en muchos pastores, yo mismo habré predicado alguna vez, que nosotros vamos a hacer mayores milagros. De repente me he escuchado, ¿no? Que Cristo. Pero no hablaba aquí de milagros. ¿De qué habla? Claro, entonces ahora tiene sentido por qué Pedro, Pablo, después de Jesús, no hicieron mayores milagros que Jesús. O ustedes han visto, por ejemplo, un Pedro o un Pablo caminando por el mar. ¿Han visto? No hemos visto ni a Esteban, ni a Pablo, ni a los demás apóstoles caminando por... ¿Han visto alguna vez a un Pablo, a un Pedro o algún hermano, Billy Graham, reprendiendo los vientos, las tempestades y diciendo: ¡cállate! ¿Y se cayó? ¿Han visto eso? Yo no he visto.
alguna vez se nos ha parecido, o alguna vez a mí también me pareció que cuando el mar estaba todo embravecido, le dije, tranquilízate, mar. Y me pareció que se tranquilizó. Pero no he reprendido tempestades. O sea, mayores milagros que Jesús no he visto. Parecidas tal vez, menores tal vez, pero mayores milagros que Jesús no lo he visto. ¿Alguna vez ustedes han visto algún discípulo, a Pedro, a Pablo, hacer comer con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas? ¿Alguna persona ha visto eso que ha hecho? ¿Se dan cuenta? O sea, pero a veces pensamos, nosotros vamos a hacer mayores milagros que Jesús. ¿Y dónde está eso? En la historia no lo encontramos, ¿no? Ni en los hechos, ni actualmente, no hay. Entonces es lógico que mucha gente del mundo, cuando nos escucha decir eso, pero eso no lo ha hecho, no lo he visto, no veo ahora. Mayores milagros que Jesús no lo he visto que lo han hecho. Y muchos pretendemos, ¿no?, que sí vamos a hacer milagros mayores que Jesús, porque Jesús lo dice. Un ratito, Jesús no dice hay milagros. ¿Qué dice? Obras. Sino que se entendió mal o se cambió el término y se enseñó mal. O lo entendimos mal. Con razón, pues, hasta ahorita estamos tratando muchos pastores y líderes grandes, muy empeñosos de resucitar muertos. ¿Y hemos podido resucitar muertos? Muy raro, ¿no? Algunos dicen, sí, que te estuvo muerto, pero muy raro, es muy así como que... Y todavía yo a veces sí decía, hermano, yo quiero antes que venga Cristo, que un día Él me use para resucitar muertos y lo voy a ver, ¿no? Y ahora cuando uno ve este versículo que no habla de milagros, sino de obras, entonces uno dice, no, pues entonces no vamos a ver tampoco esos milagros grandes de resucitar muertos. Y me acuerdo cuando mi padre estuvo en UCI, ya casi desahuciado por los médicos porque su pulmón estaba blanco, ya no podía tener vida. Y los doctores me decían, pues no, mira, si tu padre vive, si por A o B esas cosas que pasan, va a estar siempre en una silla de ruedas con un oxígeno a su lado y así tú llevándolo todo, porque sus pulmones están destrozados. Yo creyente, pastor, lleno de fe, decía, el diablo no va a poder hacer lo suyo. Y me acuerdo que mi papá ya casi estaba en nada. Agarré sus pies y dije, en el nombre de Jesús, resucita, ¿no? Vuelve a la vida. Yo creo que sí. Claro, estaba creyendo algo que podía ser milagros mayores que Jesús, que es resucitar. Pero acá dice que haremos mayores milagros, obras. Y aunque mi papá, me acuerdo cuando estaba orando así, Señor, yo quiero que viva. ¿Quién no quiere que viva su papá? No, su padre. De repente lo que está así, mi papá se mueve. Y yo mismo me asusté. Uy, esto funciona, dije, de verdad, ¿no? Pero se movió nomás así. Claro, es que podemos hacer ciertos milagros, pero mayores milagros que Jesús no creo. Ahora con este pasaje que lo hemos estudiado 2-3 veces, mayores milagros que Jesús, de esos de resucitar muertos, miren, ni lo poco que podemos hacer cada día a veces creemos, ¿no? Sanidad sí creemos, pero igual lo hizo Jesús, igual lo hacemos nosotros en el nombre de Jesús. Sin el nombre de Jesús no hay milagros, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué aquí se refiere este pasaje? Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En el verso 12 dice así: les aseguro que el que confía en mí, dice Jesús, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy al Padre, donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. O sea, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice, miren, ¿saben por qué les digo que ustedes van a hacer mayores obras que yo? ¿Saben por qué van a hacer mayores obras? Porque eso sí, eso se ha pasado en la historia de la humanidad. Porque yo me estoy yendo a donde Dios Padre.
Y ya yo y el Padre y el Espíritu Santo vamos a estar con ustedes para que sí vean mayores obras. Ahora vamos a ver cuáles son esas mayores obras, que sí son evidentes. Por ejemplo, Jesús pudo en una prédica de él convertir a más de 3,000 personas. De conversión la Biblia no habla, ¿no? Que sí los escuchaban, habían 5,000 personas y tal vez más iban para comer, ¿no? Porque Jesús tuvo que darles comida a los 5,000. Pero de que se convirtieron, se volvieron los 3,000 seguidores de Jesús, no habla la Biblia. Con la justa le seguían 70 y con sus apóstoles era 12. Casi ya cuando él estaba ascendiendo al cielo, dice, habían 500. Mire, está hablando 500 tal vez convertidos, pero no habla la Biblia de 3,000 convertidos. Dime, 3,000 convertidos ¿es más obras que 500 o no? Ahí sí ahora decimos, claro, pastor, 3,000 es más que 500. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, comenzó a predicar, dice, se convirtieron más de 3,000 personas. Entonces, sí es cierto que Jesús, lo que aquí está diciendo, y todo está diciendo así, ¿no? Y de cierto, de ciertos digo, o sea, esto es algo seguro. Cuando Jesús dice de ciertos digo, es que te está diciendo, mire, esto va a suceder, y realmente va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que el que cree en mí, o sea, el que cree en Cristo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando Jesús se refiere mayores, se refiere a cantidad, ¿me entiendes? De obras. Cantidad de obras. Entonces, lógicamente Jesús, claro, hizo una obra con 500 seguidores, pero Pedro, los apóstoles ya tenían una prédica nomás 3,000. Eso está en Hechos, lo pueden ver ustedes cuando leen el libro de Hechos. Y después predicaron, no sé, en otro sitio también había, dice, muchísima gente, tal cantidad que ya no se podía contar. Hoy en día podemos ver que en el mundo entero hay miles de cristianos o millones de cristianos. Millones de cristianos. Millones. Lo que pasa es que el mundo tiene, ya estará llegando cerca a 8,000 millones. 8,000 millones. Pero de esos 8,000 millones, me imagino que habrá por lo menos 3,000 millones de cristianos. ¿Ustedes saben por qué no viene Cristo todavía? ¿Saben por qué? Porque falta, dijiste, ¿no? Falta, porque imagínate, si hay cerca de 8,000 millones ahorita. Algunos dicen 7,700 millones, pero casi 8,000 millones, vamos a ponerle. Si hay 3,000 millones de cristianos y ahorita viene Cristo, díganme ustedes, ¿quién ganó la batalla? ¿Cristo o el diablo? El diablo, porque se va a llevar al infierno 5,000 millones de personas en el mundo. Entonces significa que Jesús, bueno, es menos poderoso que el diablo, pues, ¿no? Se llevó 5,000. Entonces Jesús está ya preparando en la humanidad, porque Él lo tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia, estamos medio dormidos. Algunos están dormidos con la pandemia, se han quedado paralizados, se han quedado encuartelados en sus negocios, en sus cosas. Muy pocos son los que están continuando el trabajo que Jesús nos envió. Él dijo, haced las obras que he hecho y ustedes la van a hacer mayores. ¿Y qué obras hacía Jesús? ¿Dónde paraba Jesús? ¿En el templo? La Biblia dice que Jesús se iba al templo todos los domingos. Y eso, Señor, mira, estoy yendo al templo, así que me tiene que ir bien toda la semana. Así decía Jesús.
Jesús casi no paraba en el templo. Él iba un ratito a las sinagogas. Al templo un día fue, pero para echar fuera a todos los ladrones que hacían ahí negocio con las cosas del templo. Es importante, dijo Jesús, que vayamos al templo, pero eso no es todo, eso no es lo que yo les mando. Jesús dijo: hagan las obras que yo hago, porque ustedes van a ser mayores. ¿Y qué hacía Jesús lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Él dice que salía, lo primero que hacía, se iba al monte a orar, temprano. Luego de empoderarse de oración, bajaba y con sus discípulos iba a las casas. Visitaba primero a su suegra, ¿no? De Pedro, no de Jesús. A la suegra de Pedro, y la vio enferma y sanó, ¿no? Después se fue a la casa de Marta y María y se hizo amigos de él a tal punto que cuando Lázaro murió lo resucitó, ¿no? Después se iba a la casa de Simón. Era Simón, el que era un hombre rico en ese tiempo. Inclusive se acuerdan que le dijo: ¿cómo permites que esa mujer adúltera lave tus pies, ¿no? Con perfume? En esa situación. Pero Jesús iba a las casas. Después se fue a la casa de un chiquito hombrecito, pero que era bien pícaro porque le robaba con los impuestos a todo el mundo. Zaqueo, ¿se acuerdan? Y Zaqueo fue tan en su casa, entró Jesús a su casa y se sintió él conmovido, que dijo: Señor, voy a devolver la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si a alguien le debo, le voy a devolver. Entonces, ¿dónde paraba Jesús haciendo obras? ¿Dónde? Dígalo fuerte. En las casas. Ahora, en todo el mundo hay cristianos que han obedecido al mandato de Dios y le han dicho a Jesús: Señor, si tú ibas a las casas, lógicamente nosotros no podemos ir todos los días, lunes, martes, miércoles a las 8 horas a las casas como Jesús, pero podemos dedicar un día a la semana, un par de horas mientras voy a la casa, hago mi reunión con un grupo de personas, y puedo luego orar por ellos, enseñarles de Jesús, y esa labor es una obra que hacemos todos nosotros. Si esa obra tú y yo lo hacemos, estaríamos haciendo mayores obras que Jesús. ¿Saben por qué? Porque eso se va a multiplicar. Y poco a poco, si hacemos esa obra, y muchas iglesias comienzan a hacer lo mismo, ya no seremos 3,000 millones de cristianos, sino muy pronto llegaremos a ser 4,000 o 5,000 millones de cristianos. Y ahí sí que se agarra el diablo, porque ya está perdiendo, ¿no? Basta que pasemos los 4,000 millones de cristianos, ya está perdiendo Satanás. ¿A cuánto le gustaría que Satanás pierda el partido? A mí me gustaría. Pero eso gracias a quién? A que cada uno de nosotros es concientizado a que tenemos que hacer mayores obras que Jesús, y podemos hacerlo. Alguien puede decirme: pastor, pero yo no puedo ir a la casa de tal, porque yo no sé ni explicar la Biblia. No necesitas ni explicar nada. Alguien le puede decir: lee tal pasaje, y tú simplemente cuentas tu testimonio, porque debes tener un testimonio: cómo recibiste a Cristo, quién eras antes y quién eres ahora, ¿no es cierto? Y simplemente eso, y oran, y ya estás haciendo una obra maravillosa. A ver, ¿quiénes pueden contar su testimonio de lo que Cristo hizo en su vida? ¿Cómo lo cambió? Levanten su mano. ¿Se dan cuenta que hay muchas personas que Cristo ha hecho muchas cosas en su vida? Entonces, usted es un candidato para ir a una casa y contar su testimonio, abrir la Biblia y orar, nada más. No tiene que explicar nada. Y a veces la Biblia misma se explica. Ahora, si esa obra la hacemos, Cristo viene pronto. Si no lo hacemos, hermanos, hay que esperar todavía que el mundo pase otra pandemia, más guerras, más crisis, que la crisis se venga con
fuerza que la verdad ya no lo vamos a soportar. Yo diría, ¿de quién es culpa eso? Cristo está esperando, está viendo que si su iglesia despierta, porque ya te dio a ti los dones, a mí me dio los dones. Entonces tenemos nosotros que empezar a decir, Señor, basta, hasta aquí nomás. Entendí, Señor, que yo tengo que ir a las casas. ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos? Levanten sus manos. Se dan cuenta, hay mucha gente que podemos decirle, oye, quisiera llevarte a tu casa, no sé, un pastelito para conversar. No le decís, voy a hacer una célula en tu casa o un grupo pequeño, o lo que llamamos grupo pequeño de servicio, que es un GPS, ¿no? Porque te dicen, ¿qué es eso? No le hables nada de célula. Me gustaría visitarte para orar nada más. ¿Quién no quiere que vaya a su casa para orar por sus problemas? ¿Sí o no? Si alguno de ustedes me dice, pastor, ¿podría venir a mi casa? Quiero que ore por favor ahí por mi familia. Ya, dime la hora y yo voy, ¿no? Ayer justo estuvimos con una familia que nos invitaron, ¿no? Para orar, y vamos nosotros. Igual, cada uno de ustedes puede hacer eso. Orar nada más. Ahora, claro, si tienen eso de hablar algo de la Biblia, háganlo con libertad, porque el Espíritu dice, en esos momentos Él va a hablar por nosotros. Entonces, para terminar, hermanos, es importante que hoy día despertemos todos los cristianos para que ya no venga esto que se está pronosticando en todo el mundo, sino que ya venga Cristo y le ponga fin a todo, ¿no? Y vengan los tiempos de bendición, que Cristo dijo que cuando Él venga, Él va a reinar, y Él sí nos va a dar la bendición de tener paz, lo que hoy día no hay paz, de tener seguridad, lo que hoy día no hay seguridad. Cristo nos dijo que va a traer la bendición hasta que sobreabunde, cosa que ahora vemos escasez. No va a haber enfermedad porque Cristo mismo nos va a sanar. ¿Quién no quisiera eso? Entonces está en nosotros ser obedientes a Dios, buscar un amigo. Si no hay amigos, una familia. ¿Quién no tiene familia que no es cristiano? Por eso, para terminar este mensaje, quiero hoy día premiar, y cada servicio vamos a premiar a una persona que está haciendo esta labor, porque yo considero que merece esa premiación. Vamos a pasar en el video las fotos, tienes ahí, de una hermana que está haciendo ese trabajo en las casas, ¿no? Acá son varios, ¿eh? Hay varias hermanas y hermanos que están trabajando, pero hoy día vamos a empezar con una a premiarle, ¿ok? Ya de aquí a las siguientes reuniones premiaremos a otro y a otro, porque son varias personas y me da gusto que por lo menos hay varias. Yo quisiera que ustedes vean la foto en la pantalla. A ver, no sé si reconocen ahí a la hermana líder. ¿La reconocen o no? Está al fondo, ¿no? Está muy alegre como ella siempre es. Y está con su grupo pequeño. Esa es una foto que ella lo mandó hace creo que 4 o 5 semanas atrás. Porque ella nos manda cada semana fotos y eso está bien para saber cómo está el grupo, ¿no? La otra foto, a ver, ¿ve? Ahí se da cuenta que a veces van muchos, a veces un poco menos. Pero otra vez, ¿quién está ahí de líder? La hermana Carmen Silva, ¿no? Y hay una que es un video, creo que de 2-3 segundos. A ver, puedes pasarla, donde hasta nos mandan saludos por el Día del Padre, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¡Feliz Día del Padre! Muy bien, ahí están varias hermanas que las conocemos, que siempre vienen. Así que voy a pedirle a mi hermana Carmen que pase y la recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a orar por ella. Bienvenida, hermana. De verdad le felicito en el nombre de Jesús. Usted trabaja para Cristo, hermana. Las obras que Cristo hizo, usted las está haciendo. Yo les prometí a los líderes que comienzan a hacer sus reuniones en casas, a comprarle la mejor Biblia que puedo encontrar. Esta es una Biblia muy bonita, de pasta muy bonita, labrada,
Pero lo que me gusta es que adentro dice que tiene las palabras de Cristo en rojo. Es como esta Biblia que yo uso. Todo lo que es en rojo es palabras de Cristo, ¿no? Y también tiene una concordancia, ¿no? O sea, para que usted pueda buscar algunas palabras que a veces uno quiere ubicar en la Biblia. Tiene el plan de salvación. Tiene página de presentación y 2 mapas a todo color. Hermana, en el nombre de Jesús, y es de Reina Valera el 60, le damos su premio porque usted está siendo una líder eficaz para la obra del reino de Dios. Que Dios me las bendiga. ¿Quiere decir unas palabritas? Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Me siento muy emocionada, dándole gracias a Dios primeramente, porque para Él es la gloria y la honra. Esto es un regalo de parte del Señor. No lo tomo como una persona natural, sino espiritual. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Realmente, si le contara mi testimonio, es muy largo, pero me ayudó en el transcurso, en las etapas de mi vida, gracias a mis pastores Efraín y Soledad. Hice mi reconciliación con el Señor a los 35 años y fue en la iglesia de mis pastores, por eso siempre le digo mis pastores espirituales. Aprendí bastante intelectualmente, pero de ahí me tocó realmente hacer la obra, como dice, en mis actitudes, en mis acciones, obedecer al Señor verdaderamente. No solamente leer la Biblia, no solamente, como dice, venir a la iglesia, sino cada día. Yo trabajo en un centro de salud en el cual siempre estoy comunicándome con las personas, con los médicos. Las personas ahí te ven y de ahí tienes que dar un buen testimonio. Si eres hijo, hija de Dios, tienes que dar un testimonio. No que yo estoy yendo a la iglesia, no que yo estoy orando, no, sino con tu persona, cómo eres tú. Y en el transcurso de ese tiempo, agradezco porque muchas personas en mi trabajo me dicen, ora por mí, porque sí he tenido la oportunidad de contarle testimonios de ese momento. Puedo un ratito ver. Les voy a contar que siempre, y esto ha sido, hará antes de la pandemia nomás. Y yo siempre oraba y el Señor dice que, nos enseñan que antes de empezar a orar nosotros tenemos que pedir perdón, ¿no? Para poder entrar bien al espacio con el Señor. Y siempre le decía, Señor, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Y un día el Espíritu de Dios me dice, ¿cuáles son tus pecados? Me quedé así, quería pensar, sí, ¿en qué le estoy fallando? E incluso le digo, pero estoy ayunando, estoy yendo a predicar y estoy en tal familia. Yo no te pido que te justifiques. ¿Cuáles son tus pecados? Señor, tú me conoces de verdad. Y mi mente estaba en blanco. Quería pensar en todo lo bueno que hacía, pero no en lo malo. Señor, perdóname, pero somos tú y yo y tú sabes que no hay. Revélamelo, Señor. Revélame en qué te estoy fallando, porque sí, realmente yo te quiero obedecer. Al día siguiente, Dios mío, me dijo un montón de pecados de los que yo tenía. Les voy a contar uno. Me dijo mentirosa. Yo mentirosa, pero no me consideraba mentirosa. Esa noche me voy le digo a mi cuñada, a las 7 estoy en tu casa. Pero eran 6:45 que le digo a mi hija, vamos un ratito porque no he cocinado, compramos chifa. Cuando estoy yendo, mi cuñada me llama, ¿vas a venir? Sí, estoy yendo, ahorita estoy yendo. Y mi hija me dice, ahorita no estás yendo, primero estás yendo allá y dile que vas a comprar. Ay, pero igual voy a ir, le digo. Eso fue una. Al otro día
le cuento a una amiga, porque me gusta contar el testimonio cuando tengo la oportunidad en mi trabajo también, aún de lo que yo también hago mal, para que ellos vean, ¿no?, que uno tiene que reconocer. Y le estoy contando el testimonio y le digo cómo es, ¿no? El Señor te dice hasta en mentiras que tú no te das cuenta, pero cuando buscas de Dios, Él te va a decir qué es lo que tienes que cambiar. Y justo le estaba cambiando y estaba en el consultorio, y la puerta del consultorio, tum, 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 tocaban, tum, 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 pero yo quería terminar de hablarle. Era el paciente que estaba tocando. Abro la puerta y le digo, Señor, un momentito que estoy implementando. Cierro la puerta, la miro y le digo, estoy implementando, y me queda mirando. Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Por eso le digo, no son cosas que vas a robar o que le vas a dañar a alguien. Son actitudes personales que cuando tú vas a ir cambiando, el Señor va bendiciendo y va engrandeciendo también tu vida espiritual para compartir con otros. Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Y es cierto lo que la hermana mía nos ha contado, un testimonio, porque hay muchos también que el diablo nos engaña y nos dice, no, ¿tú qué vas a hacer si tú a veces hablas mentiras o tú dices esto? No, ¿tú qué vas a hacer una reunión? No le hagan caso al diablo. Con todas las acusaciones que el diablo les trae, usted diga, voy a hacer esto para mi Señor y voy a cambiar, ¿no? Como la hermana Carmen dijo. Y solamente Dios quiere su disposición y Él les va a ayudar. Amén. Así que quiero seguir premiando ya los próximos domingos a otros líderes más. Y no se olviden, entonces vamos a tener este tiempo maravilloso yo digo, si como pastor, como iglesia, nosotros premiamos o tenemos ese deseo de premiar a alguien, ¿cómo será Cristo cuando venga y nos quiera premiar? ¿Se dan cuenta? Van a estar millones reunidos y nos va a llamar por nuestro nombre. Qué precioso será eso. Y no habremos hecho de mucho, solo hemos hecho lo necesario. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las ofrendas. Y luego estaremos alabando al Señor y con la alabanza al Señor vamos a ofrendar con esa alegría. Muy bien, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder también adorarte con nuestras ofrendas. Jesús, tú nos enseñas en la Biblia cómo vinieron de lejos estos reyes magos a traerte diferente tipo de ofrendas, hasta oro te trajeron, Señor. Y esta es la actitud que nosotros hoy día tenemos, de darte lo mejor que podemos, lo mejor que consideramos, Señor, darte a ti. Y bendice, Señor, los que ya han subido a un nivel alto y saben dar sus diezmos voluntariamente. Y Señor, bendice a cada uno, como tú dices en tu palabra, que bendecirás al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendícele, Señor, en su trabajo a cada hermano, cada hermana. Bendícele, Señor, también sus negocios, que puedan surgir nuevos negocios creativos y que esta ofrenda sea una semilla para emprender esas cosas nuevas. Y si tú nos cuidas de perder dinero, te agradecemos, Señor, y por eso también te damos más. Y si tú nos bendices abundantemente, también, Señor, en todo momento te damos a ti nuestra ofrenda, nuestra bendición. En el nombre de Jesús bendecimos esta ofrenda. Amén, amén. Con gozo y con